buenos días a todos. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Mario Alberto Pérez Velázquez Ramírez. El día de hoy daremos lugar a esta presentación que la hemos denominado el ABC de las relaciones laborales, y primero agradeciéndole su puntual asistencia a todos. Me gustaría un poquito hablar de los opositores. Hablaré primero del licenciado Guillermo Becker Ania. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Tiene estudios de posgrado de Derecho Económico y Corporativo, Derecho Laboral, Derecho de Amparo de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. De la misma forma tiene maestría en Derecho Empresarial y Fiscal por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Profesor por más de 20 años de la materia de Derecho Laboral en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Socio fundador de BEA Abogados y de Becker Ania Abogados, así como socio de Pérez Velázquez Asociados. Su servidor es Mario Pérez Velázquez Ramírez, como les había comentado. También soy licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Tengo una especialización en materia de Derecho Fiscal por la UNAM. También soy contador público. Me tocó estar en el sector público en algún momento y soy socio fundador de Pérez Velázquez Asociados. Les damos la bienvenida y, de acuerdo a los parámetros y lineamientos que nos dieron a conocer los señores de OCC Mundial, previamente a iniciar la exposición del tema, vamos a darles a conocer las reglas. En un momento más voy a apagar la cámara porque esto ayuda a que fluya el video y no tenga interrupciones. Respecto de las dudas que se generen, las podrán hacer a través del chat. Tenemos a 2 personas por parte de OCC Mundial que están recogiendo estas preguntas y al final las vamos a tratar de solventar todas. Van a procurar ellos que si alguna de las preguntas se repite o es parecida, las vamos a hacer en una sola pregunta. Independientemente de esto, al principio y al finalizar el material que les vamos a exponer, verán ustedes el correo electrónico del licenciado Guillermo Becker y de su servidor, así como los teléfonos, por si quieren ustedes precisar más sobre un caso en concreto que tengan. ¿Sí? Estamos a sus órdenes, les contestaremos sus preguntas que hagan vía correo, días posteriores a la sesión del día de hoy. ¿Sí? Igualmente, como en todos los casos de OCC Mundial, se les va a mandar un resumen de la presentación, ¿sí? Un resumen ejecutivo que le llamamos, es un poquito más reducido, pero trae las partes más importantes de la exposición. Entonces vamos a dar inicio a esta plática. Sean nuevamente bienvenidos. Yo apago mi cámara y estamos a sus órdenes. Gracias. Como les comentaba hace un minuto, esta plática hace referencia al ABC de las relaciones laborales. Verán ustedes que el temario que vamos a compartirles es un temario un poquito ambicioso, pero la finalidad es generar en ustedes las inquietudes, las dudas que tengan para que les podamos ayudar. Reitero el nombre del CEO Guillermo Becker y su servidor Mario Pérez Velázquez. Al final esta información se vuelve a repetir. O bien, el temario. El temario está compuesto por 6 puntos. Vamos a hablar en términos generales, por eso es el ABC. Algunos de ustedes seguramente esto ya lo domina, pero nunca está de más escuchar las palabras de un abogado y contador o también un especialista en derecho laboral como el licenciado Becker. La primera parte, las primeras láminas, van a estar a cargo del licenciado Guillermo Becker, que nos está escuchando. Guillermo, adelante. Gracias por escucharnos. Como ya comentó Mario, soy Guillermo Becker y pues estamos listos para la presentación de este tema del ABC de las relaciones laborales, pues que podría considerarse como pues una parte introductoria porque pues estos temas dan para mucho hablar, ¿no? Entonces, adelante con la presentación, por favor. ¿Listo? Bueno, pues ahora sí, ya estamos aquí para hablar de las relaciones laborales, este tema pues que nos trae hoy a cuenta. Siguiente lámina, por favor, porque pues vamos a hablar de las nuevas novedades, de las novedades que hay, ¿no? ¿Cuál es el principio básico de toda situación laboral? Bueno, el principio básico de toda situación laboral es
la relación de trabajo. Fíjense ustedes en la redacción que se observa en esta lámina, que tiene en la primera frase lo siguiente. Dice, sin importar el acto que le dé origen. ¿Por qué se menciona esto en la Ley Federal del Trabajo? Y hoy, ¿por qué lo traemos a cuenta y es de máxima relevancia? Porque la relación de trabajo se distingue entre otras relaciones personales, porque hay muchos tipos de relaciones personales. Puede ser la relación matrimonial, la relación contractual, la relación civil, la relación de honorarios, la relación de comisión. Es decir, en el ámbito jurídico tenemos muchas relaciones personales, como es la relación laboral. Pero, ¿qué nos hace distinguir la relación laboral? Bueno, ese es el tema que vamos a platicar en la lámina siguiente. Pero, ¿por qué dice sin importar el acto que le dé origen? Porque si se da el elemento importante dentro de la relación de trabajo, ese entonces es precisamente una relación de ese tipo, una relación laboral. Ahora bien, acuérdense que tenemos una modificación de gran calado en la Ley Federal del Trabajo que se publicó el 1 de mayo del 2019, en donde ya se especifica con mayor detalle y aumento de sanciones las simulaciones a la relación de trabajo. ¿Cuál es una simulación a la relación de trabajo que tengo que tener yo cuidado? O a lo mejor no la estoy simulando, la estoy utilizando correctamente, pero tengo que ajustarme a los márgenes legales, pues es la contratación por honorarios. Si yo contrato a alguien por honorarios, no importa que yo tenga un contrato de prestación de servicios profesionales firmados, no importa si esa persona me da recibos de honorarios, si esa relación tiene un origen en una prestación de trabajo de persona subordinada a otra, entonces estamos hablando de una relación de trabajo. Siguiente lámina, por favor. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los elementos de la relación de trabajo. Dijimos que es una relación personal en donde se da de una persona a otra, normalmente de una persona física, forzosamente de una persona física a la que se le llama trabajador, a otra persona que puede ser física o moral. A mí, yo puedo tener trabajadores personales, tal vez los empleados domésticos. Los empleados domésticos son trabajadores según la Ley Federal del Trabajo, o trabajadores en mi organización, en mi empresa, que es una persona moral. O sea, la relación se establece entre una persona física y otra persona, ya sea física o moral. Y se desprenden tres elementos importantes: la subordinación, la dependencia, como la distinción. ¿Cómo sé yo que tengo una subordinación? De hecho, existen jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia, tesis de jurisprudencia, que determinan que esta subordinación, más que la dependencia económica, es exactamente el elemento característico. ¿Y cómo sé yo? ¿Cómo bajo a la realidad? ¿Cómo concretizo yo si tengo subordinación o no? Bueno, pues si doy órdenes a esa persona, si le hago un horario, si le digo cómo hacer ese trabajo, entonces estamos hablando de subordinación. Si yo tengo en el documento, cual fuere, comisión, honorarios, contrato de trabajo o cualquier otro, como le llamen, porque ya vimos que no importa cómo se llame o cuál sea el origen, y tengo estas condiciones en donde yo a esa persona le doy unas órdenes, suministro órdenes, le establezco un horario o le establezco una forma de presentar su trabajo, entonces puede ser
que ese contrato, las autoridades lo consideren como un contrato de trabajo por la subordinación. No importa cómo le llame yo, y ojo, no importa qué tan buena sea la relación con esa persona, porque a lo mejor es una persona de mucha confianza, pero si hay una revisión del IMSS, si hay una revisión de la Secretaría del Trabajo, esas autoridades pueden considerar que ese documento es un documento que establece una subordinación, por lo tanto una relación de trabajo, y por lo tanto goza o merece que sea inscrito al Seguro Social, al Infonavit, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ¿cómo nosotros hacemos patente en la vida real la relación de trabajo? Si ya estamos hablando, pues, que tengo un empleado, bueno, pues a través del contrato individual de trabajo. Al día de hoy, por los cambios que existen en la nueva justicia laboral, al día de hoy, por las nuevas autoridades, porque, ojo, ya no existen las anteriores, por desaparecer las anteriores autoridades laborales. Si tú estás pensando todavía en la Junta de Conciliación y Arbitraje, te tienes que actualizar. Ya no, esas autoridades están por desaparecer. Si estás pensando todavía en la Procuraduría de Defensa del Trabajo o estás pensando en los sindicatos abusados, y esas autoridades están por desaparecer. Y ante las nuevas autoridades, el documento idóneo, fundamental y de mayor protección para tu organización es el contrato individual de trabajo. Ese contrato individual de trabajo, artículos 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo, nos señala cuáles son los requisitos que necesito cumplir. Y bueno, tiene varios requisitos. Por ejemplo, el nombre completo de las partes, la nacionalidad, sobre todo el trabajador, por la restricción de los trabajadores extranjeros, la edad del trabajador, sobre todo por la imposibilidad de contratar menores, acuérdense que son menores de 16, ¿no? El estado civil, ¿por qué? Pues porque ya se determina en las reformas que necesito designar beneficiarios en los contratos de trabajo por cualquier desaparición forzada, por cualquier fallecimiento. Ya en el artículo 501 de la Ley del Trabajo nos dice quiénes son los beneficiarios y yo los tengo que determinar, es como mi testamento laboral, los puedo determinar en el contrato de trabajo. El CURP y el RFC, porque acuérdense que ahora ya pagan a través de recibos electrónicos que sustituyeron a los recibos a los recibos físicos, o pueden sustituir a los recibos físicos. El domicilio del trabajador y del patrón para conocer, bueno, cuál es el centro de trabajo. Y muy importante, el tipo de contrato. Ya saben que existen contratos de planta, coloquialmente llamados de planta, pero en realidad se llaman indeterminados. Hay contrato determinado, por tiempo determinado, por obra determinada, por capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Los servicios que se van a desarrollar para saber si el trabajador está cumpliendo con su trabajo y no. Todos son esos requisitos importantes del contrato individual de trabajo para que cumpla con la ley. Y efectivamente, todo contrato debe incluir el RFC y el CURP de cada trabajador. Pues si de todos modos lo vas a establecer en el SFDI, pues lo tienes que ligar al contrato. Siguiente lámina, por favor. Guillermo, se anda un poquito cortando tu voz. Si quieres, ahorita continúo. Si ven ustedes que hay algún problema con la voz, les pido que nos hagan ver.
Continúo con el tema, como bien lo dice el señor Guillermo, es muy importante el tipo de contrato, ¿sí? Y en esta parte me gustaría hacer hincapié. Servicios a desarrollar. Y la ley señala que tiene que ser con la mayor precisión. Algunas personas de recursos humanos nos llegan a decir, oye, pero no puedo desarrollar todo aquí en el contrato. ¿Cuál es nuestra sugerencia? Ustedes como conocedores de la materia de capital humano, regularmente tienen los documentos que se denominan perfiles de puesto. Entonces, lo que sugerimos que en el contrato, para que no sea muy extenso en cuanto a su contenido, pongan chofer foráneo, de acuerdo a la descripción del puesto que también en este momento firma el trabajo. ¿Sí? Y ahí en ese documento, perfil de puesto, podrán, como ustedes aprendieron, ¿sí? Las 10, 12 actividades más importantes, ¿sí? Y las directas y las indirectas a su vez, ¿no? Pero es muy importante poner. Yo les comentaba hace poco a unos clientes una problemática que se nos presentó. Tuvimos un chofer que empezó a utilizar el coche para efectos personales, desde que lo ocupaba para ir a recoger a su hija, desde que lo ocupaba para tomar, de que le encontramos cascos de cerveza. Y bueno, pues lo que hicimos es, como no quiso renunciar, el señor, en el buen sentido que digo renunciar, cuando digo renunciar no quiso reconocer su error. Lo que hicimos mientras investigábamos todo eso, porque era un peligro para la empresa tener a una persona que estuviera tomando, yo no sabía si tomaba cuando el coche estaba detenido o durante algún servicio. Entonces lo primero que hicimos fue utilizar ¿cómo se llama? El perfil de puesto, y con el perfil de puesto lo mandamos a hacer actividades que venían descritas en el perfil de puesto. Entonces ya se levantaron las actas respectivas, pero ya por lo menos le hicimos ver al trabajador que de acuerdo a su perfil de puesto podía desarrollar otras actividades. No nada más era chofer foráneo, ¿no? Ok. Guillermo, ya creo que estás en otro equipo. Si quieres continuar. Continúo yo. ¿Qué más tiene que tener un contrato? Lugar o lugares donde deben presentarse en el trabajo. ¿Sí? Describir muy bien la fuente de trabajo para que desde un principio le quede al trabajador claro el lugar de trabajo. ¿Sí? Luego, duración de la jornada laboral. Eso es muy importante que lo podamos poner porque nos hemos encontrado que en algunos contratos lo que hacen las personas de capital humano, los abogados, es poner las jornadas genéricas, ¿sí? Ponen la vespertina, la nocturna, la mixta, pero no precisan. Sugerimos que se tenga que precisar la jornada de trabajo siempre y cuando la misma sea una jornada legal. La misma ley señala cuáles son los límites máximos. Otro elemento más, la forma y el monto de salario. Es muy importante que la ley lo marca, aquellas personas que desarrollan actividades de operarios, se les tiene que pagar de forma semanal. Aquellos que no son operarios o personas que realizan actividades a partir del esfuerzo humano, su destreza, se les podrá pagar quincenalmente. El monto de salario es importante que pongan el salario diario, no el salario que se utiliza para efectos del seguro social. Acuérdense aquí, y hago un paréntesis, ustedes tienen que poner en los contratos, porque lo rige la Ley Federal del Trabajo, el salario diario, el salario por jornada. Otra cosa es el seguro social, que ahí tienen que poner el factor de integración, es otra cosa. En el contrato tienen que poner el salario diario, ¿sí? Que se gana. Ahora bien, vamos a ver si ya Guillermo pudo conectarse. Guillermo, ¿ahí puedes hablar?
Permítame un segundo. Ok, bueno, ahorita vemos qué pasó con la máquina de Guillermo. El día y el lugar del pago, ¿sí? Es muy importante que se respete esto, que se pague los días que se pactan, regularmente son los viernes o los sábados, es el día que tiene que, ¿cómo se llama?, que pactarse, por ese lado. Indicación de que ese es un requisito que lo señala la ley y es una obligación para los patronos, artículo 132 y sus respectivos, en cuanto a la capacitación y el adiestramiento. Es una obligación legal tener los programas anuales, hacerlo a través de capacitadores autorizados. Porque deben de recordar que en un país como el nuestro hay muchas personas que desafortunadamente ocupan plazas y no son capacitados y adiestrados. Lo que quiere la ley, creo que tiene una finalidad muy noble, es que las personas puedan obtener a través del patrón mayor información técnica, mayor capacitación, un mejor adiestramiento para que ellos vayan escalando en otros puestos dentro de la misma empresa o fuera de la empresa, ¿sí? Para que puedan ser personas mejor pagadas y puedan tener una mejor perspectiva de vida, ¿sí? Aquí el último punto, sí me gustaría que lo abordara el CEO Guillermo. Creo que ya estás, Guillermo. Solo Guillermo, si ya estás, valida que tengas el micrófono no apagado. A ver, continuamos a ver, ahorita vemos cómo lo hacemos. Lo que pasa es que queremos quitar la opción del micrófono que viene tachado. Ya estás ahí, Guillermo, ¿me escuchas? Sí, ¿ya me Ok, escuchan? ya se quitó la marquita. Adelante, adelante, Guillermo. Nos quedamos Gracias. en la designación de beneficiarios. Adelante. Bueno, sí, la designación de beneficiarios, como tú decías, es muy importante porque con ella hago mi testamento laboral. Es decir, si el trabajador fallece, si el trabajador tiene una desaparición forzosa, que desgraciadamente ya se establece en la ley, entonces los beneficiarios, eh, que son las personas que se señalan en el contrato o en un documento adjunto al contrato, son los que pueden cobrar mis prestaciones, ¿no? Hay personas que nos dicen, oiga, pero es que yo tengo testamento. No, 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 es que esto es otra cosa. Sí, de alguna manera hay una presunción que esas personas son herederos, pero aquí estamos hablando de beneficiarios laborales. Y además, esta designación de beneficiarios también sirve para recoger todos las aportaciones que se hicieron ante el Afore y el Infonavit que se le están descontando a los trabajadores, ¿no? Entonces, es muy importante esta nueva modificación que se hizo en mayo del 2019 de establecer la designación de beneficiarios. Siguiente lámina, por favor. Bueno, esta cláusula, esta parte nos señala qué cláusulas además deben venir, como los días de descanso semanal, si tengo más días festivos, las vacaciones, y dice los demás que convengan el trabajador y el patrón. ¿Qué otros tips les podemos dar en cuanto a estas otras cláusulas? Pues, por ejemplo, cláusulas de confidencialidad, si tengo algún secreto industrial o algún método que no quiero que el trabajador se lleve. Puedo tener cláusulas de no competencia, cláusulas de protección de equipo de cómputo,
y devolución en caso que la relación de trabajo se termine, cláusulas de datos personales que ahora es muy importante establecer para evitar las multas del Instituto de Transparencia, fecha de antigüedad. Entonces, es muy importante conocer qué otras cláusulas tengo que poner, porque en esas cláusulas de alguna manera se va a determinar, se va a determinar los compromisos que el trabajador va a tener con la empresa, ¿no? Siguiente, por favor, Mario. Aquí sobre este Bien. punto. Y bueno. Adelante, Guillermo. Sí, adelante, Mario. Bueno, Okay. sobre este punto aquí es muy importante. Habla tú, Guillermo. Bueno, sobre este punto, hay que hacer hincapié en lo siguiente. Yo les comentaba a unas personas de capital humano respecto de este documento que llamamos solicitud de empleo. Aquí lo pusimos del lado izquierdo y es una solicitud que regularmente, bueno, mejor dicho, casi todas las empresas utilizan, son de papelería, lo venden en blogs. Y es muy importante, como una sugerencia, que ustedes, si utilizan este formato, puedan ustedes utilizar, obligarles a los trabajadores cuando van, a los prospectos, que puedan poner la fecha de solicitud y su firma. ¿Por qué es importante la fecha del documento y por qué es importante la firma? Desafortunadamente en el derecho laboral hay que ser muy casuístico, ¿no? Hacemos o echamos a andar procesos nuevos o nos cuidamos de ciertos temas hasta que no nos pasa. Hasta que nos pasa, empezamos a tomar otro tipo de decisiones. Entonces, llegan algunos abogados de trabajadores a quejarse a través de una demanda, decir, oye, a mí me contrataron el 1 de enero del 2016. Y los abogados patronales, cuando contestamos la demanda, decimos, oye, no entró el 1 de enero del 2016, entró hasta el 1 de enero del 2019. De acuerdo a las reglas del 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón tiene la obligación de probar la fecha de contratación. ¿Y cómo se prueba? Pues ya lo dijo el señor Guillermo, a través del contrato. ¿Cómo más se prueba? Pues a través del aviso de alta en el Seguro Social. Pero nosotros tenemos que quitar esa carga, en este caso que hubo un engaño, vamos a decir, se presume un engaño, ¿no? Te contraté hace 3 años, pero te di de alta hasta el 3er año que estabas conmigo. ¿Cómo lo puedo probar? ¿Cómo puedo decirle a un tribunal laboral, de acuerdo a la nueva justicia laboral, que no entró en el 2016, sino hasta el 2019? Con este documento, uno arma un argumento en el cual le dice, a ver, tribunal, independientemente que te muestro el contrato y que te muestro el alto en Seguro Social, no pudo haber sido contratado esta persona hace 3 años, porque mire, esta es la solicitud de empleo que me entregó. Y si ves la fecha que calza, fue de unos días previos a que él entró conmigo. Y si ves también, trae su firma, ¿no? Entonces, yo sugiero que este documento que llega a sus manos siempre como el primer documento que les entrega un trabajador, traiga la firma del trabajador y traiga la fecha. ¿Qué hacen las personas de capital humano? Regularmente sobre la misma solicitud van haciéndole anotaciones, ¿no? ¿Cuál es una? Oye, ¿cuál fue el motivo de que te fuiste con la empresa tal? Y ahí le ponen con otro tipo de letras. Mejor perspectiva económica. 2, reducción de plantilla laboral. Síganlo haciendo, no hay problema. En el fondo se podría pensar que se está alterando el documento, pero no, porque es una técnica de entrevista, ¿no? Van poniendo ahí las observaciones que tenga respecto de la solicitud, ¿no? Es una sugerencia. Continuamos. Guillermo, no sé si quieras tú agotar los primeros 3 puntos. Sí, muchas gracias, Mario. Bueno, pues dijimos, el contrato de trabajo es el documento más importante en la relación laboral
y es el documento más importante para la defensa laboral. Pero obviamente existen también otros aspectos relevantes. Por ejemplo, las listas de asistencia, ¿no? De la forma que lo hagas, ya sea manual, escrita, digital, dactilar, iris, etcétera, 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 es importante tener una lista de asistencia que registre los ingresos y salidas de las personas para, en caso de algún conflicto, poder evitar el pago de horas extras. Recibos de salario. Bueno, pues si el contrato de trabajo es el documento 1 para la defensa y protección laboral, el número 2 son los recibos de salario. Yo le diría 1 contrato, 2 recibos, 3 asistencia. Bueno, ya tienes una defensa, ¿no? Recibos de salario. Recuerden que, bueno, pues ya desde hace mucho tiempo esos recibos de salario ahora ya no son manuales, ya no tengo que firmar el recibo de salario por cada empleado, sino basta con que, y además es obligatorio, se expida el famoso SFDI, pero ese FDI tiene que estar relacionada en el contrato de trabajo, es una condición, y ese SFDI tengo que enviarlo al mail del trabajador, ¿no? Entonces, no solamente tiene que tener el documento, la cadena de autorización del SAT, que todo documento digital tiene que tener para mostrar validez, sino tener esos pasos también previos, sino estar señalado en el contrato de trabajo cuál es el correo electrónico del trabajador, ya sea interno o externo, y además pues ser enviado cada 15 días. Eso nos facilita mucho a la gente de recursos humanos a enviarlo por correo, porque entonces ya no tengo que estar solicitando cada quincena, cada mes o cada periodo la firma de los trabajadores, ¿no? Y tercero, la concesión de vacaciones. Ok, qué bueno que les das las vacaciones a los trabajadores de acuerdo a su contrato, de acuerdo a su ley, pero tienes que tener una constancia en donde diga que las solicitó, que las disfrutó, para que puedas comprobar en caso de alguna revisión o algún conflicto laboral que las concediste, incluso, y pues obviamente también el pago de la prima vacacional. Pregunta: ¿es necesario cuando se disfruten las vacaciones pagar la prima vacacional? Bueno, es conveniente y esa es la idea, pero tampoco es forzoso. O sea, hay empresas que pagan la prima vacacional siempre en diciembre o siempre en enero, aunque las vacaciones sean en otra fecha. Y le cedo la palabra a mi compañero y colega, el señor Mario Pérez Velázquez, para que continúe con los siguientes puntos. Actas administrativas. Las actas administrativas es un tema que pensaban las personas de capital humano y sus abogados que ya no eran actuales, que ya no era un tema que ya lo habíamos superado, la práctica superó la doctrina. Yo creo que en la actualidad no. Con la reforma de 2019 se vuelve a retomar el tema de las actas administrativas como un elemento fundamental para las sanciones, desde una amonestación, un descanso de 1 a 8 días, sin goce de sueldo, hasta una rescisión. ¿Por qué? Porque se nos reformó un artículo, el último párrafo del artículo 47 de la ley, y ahora, si yo en un conflicto laboral no le di aviso al trabajador, no le levanté la acta, pero yo en juicio acredito, pruebo la causa de rescisión, se tiene que considerar, ¿sí? ¿A qué es lo que voy? Que ya las actas administrativas que se dejaron de utilizar, se tienen que utilizar nuevamente, hay un procedimiento, hay que capacitar al personal para que sepa muy bien cómo hacerlo, se tiene que generar un citatorio al trabajador, a los testigos, se le tiene que levantar un acta administrativa, se le dará uso de la voz, podrá estar acompañado de una persona de su confianza, se va a emitir un aviso, el aviso puede ser amonestación verbal, puede ser un aviso también de descanso de 1 a 8 días o un aviso de rescisión. Si ustedes implementan un sistema a través del Reglamento Interior de Trabajo donde se describa de forma muy clara cuál será el procedimiento de levantamiento de actas administrativas,
tienen bastantes opciones de ganar un juicio cuando los trabajadores se sienten agraviados y dicen, no, a mí me estás corriendo, yo no reconozco esa falta, yo no violenté ningún artículo, ninguna fracción del 47 de la ley y por lo tanto este despido es injustificado. Entonces, es un tema que tienen que estudiar, tienen que apegarse a sus asesores legales para que puedan actualizarse. Renuncia y finiquito. Documentos que en caso necesario de una baja se tienen que presentar ante un tribunal. Ya en la actualidad, a partir de diciembre, han salido nuevos criterios de los tribunales federales y ya tenemos nuevos estándares. ¿Qué quiere decir nuevos estándares? Que no sé si ustedes en la práctica han visto, de repente las renuncias son muy elaboradas, se utilizan palabras no propias del trabajador, se utilizan redacciones en las cuales el trabajador en su sano juicio, pues no las debió haber redactado, como dicen, hago constar también de que no he tenido ningún accidente de trabajo, no he elaborado horas extras, y son cuestiones que vemos que quedan fuera del alcance de un vocabulario, lenguaje coloquial de un trabajador. Estos nuevos criterios ya nos obligan a que cada renuncia tiene que ser estandarizada para cada trabajo. Y les voy a poner un caso. Tenemos un trabajador que se va a ir porque tiene un nuevo trabajo, pedirle, ¿sí?, que lo haga de forma manual, por escrito, de puño y letra, y que exponga ahí la causa de su salida. Renuncio de forma voluntaria y irrevocable a partir del día de hoy, ya que tengo una nueva propuesta de trabajo y una mejora de mi sueldo, ¿sí? ¿Qué pasa con una mujer que está embarazada en sus primeras semanas y dice, ¿sabes qué? No me siento bien, el embarazo me ha caído pesado, traigo las piernas hinchadas, he tenido cansancio severo, ¿sí? Ya con estos nuevos estándares de renuncia se tiene que poner, ¿no? Me voy porque quiero descansar y quiero pasar el periodo postnatal, prenatal y postnatal en mi casa, se tiene que poner. Mucho cuidado con ese tema, que es un tema en boga, que va de la mano del exceso de denuncias laborales que tenemos, demandas, a través de despachos de abogados que pretenden aprovecharse de este noble estado de embarazo, ¿sí? Los tips para una salida exitosa. Ahorita el juego se llama evitar juicios, porque se han hecho costosos, bastante complejos, ya es ante un tribunal laboral. Eso dará pie a otra plática con los señores de OCC Mundial. Capital humano, mi recomendación es eviten los juicios, traten de llegar a una salida exitosa, ¿sí? Ahora bien, dentro de los aspectos relevantes de la relación laboral, como lo había dicho Guillermo al inicio, tenemos ahora los centros de conciliación laboral estatales y el Centro de Conciliación Federal y Registro Patronal. Ya se cambió la justicia, ya no están las juntas locales recibiendo demandas nuevas, solamente están trabajando para sacar aquellos asuntos que ya conocieron antes de la reforma. Se dividió la República Mexicana en 4 secciones, en las cuales ingresaron los estados del primer grupo a aplicar la renuncia en el año 2020, y así se ha ido implementando. Ahora bien, Guillermo, me gustaría que abordaras este tema. Gracias, Mario. Pues sí, como existe una nueva realidad laboral en donde hay que desaprender lo que aprendimos. Bueno, pues tenemos 30 años haciendo lo mismo, 35, 40, 50 años haciendo lo mismo. Oh, lo siento, hoy hay una nueva realidad laboral que, ojo, pues fue un gran parteaguas para todos los que estamos alrededor de la materia laboral, porque tenemos con esta ley federal de trabajo 70 años, acuérdense que esto histórico derivado de nuestra revolución, la gesta revolucionaria y todos los demás grupos que pugnaron el famoso artículo 123, que de ahí derivó la Ley Federal del Trabajo en 1930, ha tenido algunas reformas,
pero la más importante es la reforma del 2019. ¿Por qué esa reforma del 2019 cambió todos los paradigmas? Entonces, estamos bajo una nueva realidad laboral y, como dijo el licenciado Mario Pérez Velázquez, nuestras prácticas ya no pueden ser las mismas. Nuestras prácticas en despido, nuestras prácticas en baja, nuestras prácticas en renuncia, ya no pueden ser las mismas en blindar nuestros procesos, blindar nuestros documentos. Por eso Perdón, Guillermo, se vuelve a cortar un poquito. Se vuelve a cortar tu voz. Blindaje laboral, porque necesitamos. ¿Me escuchas? Se cortó un poquito. Mira, voy a tratar de continuar con la idea que decías. Efectivamente, como ya cambiaron las reglas del juego laboral, tenemos que buscar que las empresas tengan toda la información y documentación de tal forma que les genere un estatus de blindaje laboral. La palabra puede ser un poquito pretenciosa, pero la utilizamos porque pretendemos con ella transmitir la idea de que las empresas tienen que trabajar de adentro hacia afuera. ¿Cómo hemos trabajado en los últimos 30 años? ¿Sí? Es la experiencia que tenemos, más de 30 años. Hay una disociación, hay un divorcio entre las personas de capital humano y los despachos de abogados patronales. Nos buscan cuando tienen un problema. Se resuelve el problema y nos dejamos de hablar. Tienen que trabajar de la mano para buscar ese blindaje laboral con los despachos de abogados que tengan. Tienen que buscar la sugerencia, aquel tipo de apoyo para decirles cómo llevar los expedientes y cómo tratar de evitar juicios laborales. Yo lo dije hace rato, la regla es evitar juicios laborales. Se han vuelto complejos, se han vuelto caros, ¿sí? ¿Por qué caros? No porque nada más se cambió la ley, vamos a cobrar más los despachos patronales, sino este nuevo sistema se rige bajo el principio de concentración. ¿Qué quiere decir? Que lo que antes hacíamos en 2, 3 audiencias, ahora lo tenemos que hacer desde el principio. En la actualidad, nuestras contestaciones de demandas laborales tienen 35, 40, 50 hojas, 100. Anteriormente no llegaban a ser más de 10, porque ahora nos pide la ley con la reforma 2019 que hagamos más cosas en un solo escrito. Ofrecer pruebas, objetar pruebas, excepciones y defensas, y ya tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, lo que se refiere mi compañero Guillermo es a que tienen que buscar estar protegidos. Vamos, tenemos ya 44 minutos, vamos a pasar a dudas que pudieran tener. Les pedimos a la señorita Elena San Juan y Kaori Estefanía nos pueden ayudar. Ustedes marcan la pauta. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces con las dudas para irlas resolviendo. Empezamos primero con las que tenemos en la sección de preguntas y respuestas. Nos dice un espectador anónimo, nos pregunta, ¿ahora cómo se llama en vez de conciliación y arbitraje? A ver, nuestro amigo que nos escucha. Ahora las juntas locales de conciliación todavía existen, pero no reciben demandas nuevas. Ahora se llama Centro de Conciliación Estatal de Tabasco, Centro de Conciliación Estatal de Aguascalientes, ¿sí? Y ahora ya la conciliación es obligatoria. Dura 45 días y es obligatoria. ¿Por qué digo obligatoria? Porque anteriormente no lo era. Yo directamente como trabajador podía demandar sin pasar previamente con mi patrón demandado una etapa de conciliación. Ahora la ley dotó a unos sujetos que se llaman conciliadores
los capacitó, perdón, les hizo exámenes para saber si tenían las aptitudes técnicas para poder ser sujetos conciliadores. Lo que quiere evitar las autoridades es que se llenen las instancias de justicia laboral de expedientes que se debieron haber resuelto en una instancia previa. El porcentaje de resolver esos asuntos favorablemente para ambas partes se ha incrementado dramáticamente. Les voy a poner el caso de San Luis Potosí. San Luis Potosí, en un año normal, llegamos a tener 14,000, 15,000 demandas en la Junta de Conciliación. El año 2021, que acaba de concluir, no llegamos ni a 1,500. ¿Qué quiere decir? Que todos los conflictos no desaparecieron. Subsisten los problemas. Lo que pasa es que se resolvieron en una etapa conciliatoria. Gracias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta de este espectador. Nos dice, ¿en el contrato individual es válido colocar el salario bruto mensual? Sí, es necesario. Ese es precisamente el que tienen que colocar. Muy bien, por aquí también Víctor Muñoz nos dice, el artículo 501 es el que habla acerca del beneficiario en el contrato. El objeto social debe venir. Al cambio de puesto, crecimiento, ¿se debe dar un nuevo contrato citando el ejemplo del chofer? Mira, son 3 preguntas. Vamos por partes. El artículo 501 es el que habla de los beneficiarios, pero el que habla sobre la designación de beneficiarios es la fracción décima del artículo 25. ¿Sí? Fracción décima del artículo 25. ¿Qué es lo que nos dice? Que en los contratos individuales de trabajo se debe designar beneficiarios. ¿Sí? ¿Para qué beneficiarios? Como lo dijo Guillermo, para el pago de salarios, prestaciones. Deben ustedes saber que cuando se muere una persona, trabajador o trabajadora, pues la familia subsiste, la familia sigue comiendo todos los días. Y el anterior sistema los obligaba a que acudieran a hacer un procedimiento, bueno, todavía existe, pero si a mí me designan una persona en concreto y mi trabajador falleció o mi trabajadora, yo la siguiente semana o la siguiente quincena que tengo que pagar ya le pago a la familia, ¿eh? Anteriormente no. ¿Qué otra pregunta nos hacía ahorita? Nos decía él, oye, pero quiero cambiar una persona de puesto. Acuérdense que estos elementos, el puesto a desempeñar, son características esenciales del contrato individual. No son accidentales, son esenciales. Yo te contraté para ser chofer local y de repente te voy a poner como ayudante administrativo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues hacemos un convenio, ya no contrato, en el cual de forma voluntaria, no imperativa del patrón hacia el trabajador, llegamos al acuerdo que el trabajador va a ser ayudante general y deja el puesto que tenía anteriormente. Obviamente el salario no se puede ver afectado, ¿sí? Pero sí se puede llegar a ese convenio. Porque pues, es un señor que tenía reclamos en la entrega de mercancía, no observaba debidamente la limpieza de su unidad, había reclamos en la forma de manejar, pero bueno, no lo despedimos, no es una causal de rescisión, solamente le vamos a hacer un convenio donde lo vamos a mandar a otra área, ¿sí? Y la tercera pregunta, ¿me recuerdan? Venían 3 preguntas. Si nos decía que si en el contrato el objeto social debe venir. Es un elemento que lo pueden poner, no pasa nada, no estorba. Es lo que les digo ahorita, hay elementos esenciales que marca el artículo 25 y elementos accidentales, como puede ser ese, ¿no? No lo dice la ley, pero lo quiere poner, que lo ponga. Gracias. Ok, perfecto, muchas gracias. También Víctor nos pregunta, 716 y 717 es sustento para la firma de la solicitud y el ingreso a la empresa, ¿verdad? Guillermo. Sí, puede ser como sustento, pero realmente, bueno, no, 716 y 717, perdón, rectifico,
habla de los horarios, pero de la actuación de las juntas. Las juntas, sí, 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 es otro tema. No tiene nada que ver, más bien yo me iría a el capítulo de condiciones de trabajo, donde habla de las obligaciones del control de asistencia, la jornada de trabajo y a partir del 58 de la ley. Así es, a partir del artículo 58 para la ley, los tipos de jornada que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Por acá, Ana Itzel nos dice, ¿qué pasa en los casos donde no se presenta como tal una solicitud de empleo prediseñada, sino un currículo diseñado por el postulante? ¿Cómo se puede sustentar en la fecha y firma de solicitud de empleo? Muy buena pregunta. Sí, porque solamente parece que los trabajadores operarios, o lo que son la plantilla que hace la base de la plantilla, son los que llenan esto. Sí sería bueno pedirles que se anote la fecha y la firma. Porque en derecho laboral, cuando hablo de la firma, tenemos dos tipos de firmas. Cuando llegan los trabajadores a rechazar que su firma en un documento que exhibe el patrón, el juez tiene que buscar lo que son las firmas dubitables e indubitables. Una firma dubitable es aquella que se estampó un momento antes del conflicto, ¿sí? Y yo puedo decir en un juicio, oye, ¿no reconoce su firma el trabajador? Bueno, yo exhibo este documento donde viene una firma, ¿sí?, que es dubitable, ¿sí?, que no es una firma que se puso en algún otro momento. Pero sí, volviendo a la pregunta, sería bueno que pidan que tenga la fecha los currículums y que traigan la firma, ¿no? Con la fecha es muy importante para evitar cualquier suspicacia, ¿no? Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Por aquí también un espectador anónimo nos dice, para la designación de beneficiarios en contratos. Ahora, yo quisiera comentar esto antes. Ok. Perdón, discúlpame. También quisiera comentar esto en cuanto a los currículos y solicitud. Recuerden que hay una obligación en la Ley de Transparencia y Manejo de Uso de Datos, la Ley General de Uso de Datos Personales. Cuando tú recibes un currículum con datos personales o una solicitud con datos personales, hay un procedimiento de guardia y custodia. Aunque sea por correo electrónico o por sea físico, no puedes destruir ese correo o no puedes romper ese documento y enviarlo a la basura. Hay un procedimiento de resguardo de datos personales que principalmente es, bueno, establecer una persona que los tiene que cuidar, establecer un lugar seguro en donde se tienen que guardar, ¿no? Entonces, bueno, es importante también hacer esta acotación cuando contratan y reclutan personas, inclusive a los que no sean candidatos. O sea, que no se queden como trabajadores, solamente los candidatos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pasando a la siguiente pregunta, nos decían, para la designación de beneficiarios en contratos, ¿qué pasa cuando colocan a una concubina? Nos tocó en la empresa tener que validar la relación porque el trabajador colocó a la concubina. El trabajador fallece y la aseguradora pidió comprobante de concubinato y muy difícil un trabajador lo realice. Y asimismo, el IMSS pidió alta de concubinato ante DIF. ¿Hay algún punto donde marque que es obligación también comprobar la relación de los beneficiarios? ¿Puedo Sí, comentarlo, Mario? sí, adelante, Guillermo. Gracias. Bueno, aunque se haya designado el beneficiario en el contrato, es necesario hacer el procedimiento especial, así se llama, de designación de beneficiarios y pago de prestaciones ante las autoridades laborales, antes Junta de Conciliación y Arbitraje, hoy tribunales laborales. De hecho, esta es una excepción de lo que comentó el licenciado Mario Pérez Velázquez en cuanto a la conciliación. Si el trabajador, si los beneficiarios quieren reclamar sus prestaciones del trabajador fallecido, no tienen que pasar por la conciliación forzosa. Pueden ir directo a los tribunales laborales a reclamar esas prestaciones. Independientemente que exista la designación de beneficiarios en los tribunales, deben de
hacer el procedimiento especial, el procedimiento sucesorio laboral, para que ya sea el tribunal, ahora tribunal laboral, el que señale quiénes son los beneficiarios legales, porque antes se hace una convocatoria, se pegan convocatorias en la empresa, se hacen investigaciones económicas, y el 501 lo que nos va a establecer, 502, 503, cuál es la prelación de los beneficiarios, quién va primero, ¿no? Si la señora casada, tuvimos un caso que se murió un trabajador y llegaron 4 esposas y cada una tenía un hijo, ¿a quién le das las prestaciones? Y no se vale contestar, bueno, pues todos se reparten iguales, ¿no? Entonces, el tribunal es el que tiene que señalar quién es el beneficiario y obviamente en ese juicio es donde se tiene que comprobar la relación. Si estamos hablando de concubinato, bueno, depende del estado donde tú ubiques, es la regulación. Hay algunos estados que no requieren una regulación especial, sino solamente tener hijos o haber vivido 5 años como esposos, se considera como concubinato. Hay estados en que sí establecen un documento de concubinato. Depende. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Por aquí nos pregunta Itzel Rivera, si te obligan a firmar y no lo haces, ¿es legal que pasen tu baja como abandono? A ver, hace rato hablaba de las actas administrativas. ¿Qué nos dice el artículo 47? La figura del abandono no existe tal. Realmente el abandono es cuando una persona ya cumplió ciertas inasistencias, que en este caso serían más de 3, y más de 3 inasistencias son 4. El artículo 47 de la ley nos dice, son causales de rescisión sin responsabilidad para el patrón y las empieza a enlistar, ¿sí? En este caso, al tratarse de inasistencias, la fracción décima nos dice tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días. La pregunta va dirigida a decir, oye, ¿me van a acusar de abandono? Pues yo no sé si te van a acusar o no. Esa figura no es laboral. Si yo veo que la señorita no se presenta en un plazo de 30 días más de 3 veces, yo levanto el acta administrativa y la doy de baja por rescisión. ¿Qué podrá alegar? Oye, es que realmente dejé de acudir porque hay un trasfondo en esto, hay un problema intrínseco. Pues ya será cuestión de un litigio. Pero yo como empresa cumplí, como área de recursos humanos, yo cumplí con levantar el acta, generar previamente los citatorios, generar el acta y el aviso de rescisión. Que al fondo, que en el fondo hay otro problema de otra índole, que te amenazaron, te hicieron sentir mal, te discriminaron, etcétera, ya es otro trasfondo. Ya tendrá que quejarse la trabajadora y decir, bueno, yo dejé de presentarme no por voluntad, sino porque tengo un compañero que me está generando el dichoso moving, ¿no? O tengo un patrón que me está discriminando. Pero yo como área de capital humano tengo que probar que la señora faltó más de 3 veces en un periodo de 30 días. Y esto me permite entrar a un tema que me gustaría también que en un futuro pudiéramos platicar con ustedes. El tema de la discriminación. ¿Sí? La discriminación, como deben de saber ustedes, es un tema que ya se reconoció en ley. El artículo 132 de la ley establece que es obligación a partir del 1 de mayo de 2019, es obligación de los patrones, se los voy a leer textualmente, implementar de acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso o hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Muchos de ustedes que pensarán, oiga, ya tenemos la norma 035. Correcto, es una norma 035 que hay que implementarla. Pero la reforma de 1 de mayo de 2019, fracción 31 del artículo 132, obliga que en todo centro de trabajo vayan de la mano trabajadores y patrón y van a crear un protocolo para evitar y prevenir la discriminación, ¿sí? Es un tema muy importante que seguramente la mayoría de las gentes que nos están escuchando no lo han hecho. Hay que hacerlo. Gracias.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora vamos a abrir el micrófono a dos manitas que tenemos por aquí levantadas. Vamos con Hugo Ramos. Te acabamos de permitir el audio. Sí, por favor, puedes activarlo. Adelante. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se puede probar ahora alguna falta si el trabajo es modalidad home office? Y también si con previo aviso se le puede decir al trabajador que a partir de cierta fecha, pues ya regresamos a trabajar a la oficina, ¿no? De manera normal. Está permitido y cómo se debería de hacer. Muchas gracias. Bueno, Hugo, buenas tardes. Yo te preguntaría, ¿esa modalidad home office que tienen es permanente o temporal? Porque si es temporal derivada de la pandemia y sus efectos, entonces puedes indicarle al trabajador sin ningún problema, mediante un oficio, carta, mail o X, que se regrese a sus funciones normales de presencial, ¿no? ¿Por qué? Porque la modalidad de home office ya permanente tiene una reglamentación especial. De hecho, hubo una reforma también para eso, ¿no? Entonces, si tienes una persona con un home office ya permanente, entonces tendrías que establecer en esas reglas, en ese contrato especial, las reglas de cómo va a checar su asistencia o cómo se le va a contabilizar su asistencia. Perfecto, muchas gracias. Sus órdenes. Adelante. Ok, muy bien. Son las 12:03. Todavía tenemos muchísimas preguntas, entonces, ¿qué les parece si las canalizamos con los abogados y las estarán contestando a cada uno, justo con los datos que tenemos de registro para esta sesión? No sé qué opinen. Gracias, gracias, Estefanía. Efectivamente, como les dijimos al inicio, todos tienen actividades, seguramente viernes, muchas nóminas semanales tienen que salir a tiempo. Estamos a sus órdenes, les agradecemos a nombre de Guillermo Becker y su servidor Mario Pérez Velázquez esta invitación, esperemos que no sea la última, que hayamos estado a la altura de las expectativas de OCC Mundial, porque hay muchos temas, como les dijimos, en materia de discriminación de mujeres, materia de renuncia de mujeres embarazadas, materia de cómo integrar un expediente, materias que van a ser muy importantes para su día a día de las áreas de capital humano y recursos humanos, pero el tiempo finalmente no perdona. Estamos a sus órdenes, aquí están nuestros nombres completos, las direcciones, las ciudades que abarcamos principalmente en la República, y estamos a sus órdenes. Con mucho gusto les vamos a contestar a cada uno de ustedes, y muchas gracias a OCC Mundial, Alfonso, a Elena, a Kaori Estefanía, al liceo Sergio Porragas, a Karen. Les agradecemos infinitamente esta invitación y esperemos que no sea la última vez. Muchísimas gracias a ustedes, Mario, Guillermo, por haber tenido el tiempo para nuestros clientes de OCC Mundial, que por aquí nos dejaron muchísimas dudas y con mucho gusto se las estamos haciendo llegar para que no se queden sin contestar. Nuevamente, muchísimas gracias, Mario, Guillermo, por su tiempo. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, Gracias. muchas gracias, que tengan buen día. Las Gracias. preguntas se las vamos a compartir a Mario y a Guillermo, tenemos muchísimas y se las haremos llegar a todos los asistentes. También les comento que la grabación de esta misma sesión, por si alguien no pudo escucharla por completo, se las estaremos compartiendo en los próximos días. Perfecto. Muchísimas Muchas gracias nuevamente, Mario, Guillermo, gracias a todos los asistentes. Gracias. Buenas Adiós. tardes. Hasta Al luego. contrario, buen día. Buen día.